Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Curiosidades de las plantas carnívoras. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Anita. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Contentos de tenerte aquí. Ay, yo encantada. Oye, yo con curiosidad de saber qué caramba con las plantas carnívoras. Decíamos en la mañana, ahorita que empezábamos el programa, ¿qué tanto podemos correr riesgo con unas plantas carnívoras? Porque nos han puesto esas historias. Es verdad, era como de ciencia ficción, así que la 100%. planta se tragaba a un humano. O A sea, menos no- que alguien misteriosamente amanezca y mida unos 2 centímetros. Ah, entonces sí. Ok, entonces ten no. cuidado si vas a un pantano o aguas así poco Limpias. nutritivas. Ok. Y entonces hay una planta carnívora que pone una trampa. O sea, No nos O va sea, a... en un nosotros como universo humanos paralelo. no. Como humanos no nos va a comer una planta carnívora. Así Ok, es, nuestros estamos amigos los tranquilos. insectos son los que se echan ese round Ok. con las plantas carnívoras. Pero la clave de la planta carnívora es lo carnívoro. Y es que nos podemos agarrar de esa palabrita para entender esta forma de vida. Carnívoro quiere decir que come carne. Sí. Nosotros, bueno, a pesar de que somos omnívoros, comemos carne y comemos plantas, pero ¿para qué comemos carne, no? Nos tenemos que ir así regresando para ir entendiendo estas maravillas de las plantas carnívoras. ¿Para qué comemos carne? Para obtener proteína, ¿no? Ajá. Y la proteína lo que tiene es aminoácidos, porque una proteína en realidad es una cadenita larga y con muchas, algunos plegamientos y unas conformaciones estructurales que la hacen ser funcional, ¿no? Pero en realidad es una cadenita de aminoácidos, que es esta molécula, una biomolécula que justo lo que hace es generar proteínas. Es muy costoso tú hacer como aminoácidos de cero. Entonces lo que haces para tú obtener tus proteínas es agarrar proteínas de alguien más. Por Ajá. ejemplo, te comes un huevo, tiene un buen de proteína, rompes esas proteínas en aminoácidos y esos aminoácidos los usas para tus propias proteínas. Ok, y de ahí es de donde viene justo el que nosotros tengamos por lo que requerimos de la, en este caso la carne que mencionas, pero Exacto. cualquier otra proteína pudiera funcionar Claro, igual. y al final las proteínas lo son todo. Bueno, no todo, ¿no? Pero gran parte de lo que somos son proteínas. Porque además te dicen, si quieres hacer músculo tienes que comer proteínas. Ahora Claro. ya hay hasta licuados y polvitos con proteínas. Cuando tú te comes una vaca, un pollo, un cerdo, estás comiendo proteínas. Si ahorita yo agarrara el brazo de Ara y lo mordiera, No, por favor. Habría obtendría- mucha proteína. Necesito ir al Obtendría gimnasio para bajar esa proteína. Obtendría proteína. Esto quiere decir que gran parte de nuestra composición Ajá. está hecha de proteínas. Ok. Pero no solo de nosotros, también de las plantas. Entonces las proteínas en realidad están en todos lados. Y la diferencia en la proteína que vamos comiendo tiene que ver con qué tan fácil es obtener esos aminoácidos para romper esas proteínas y hacer nuestras propias proteínas. Ok. Normalmente, en los nutrientes que existen, por ejemplo, el nitrógeno es un componente principal de las proteínas, bueno, de los aminoácidos que luego generan las proteínas. Y hay ciertas otras cosas que se generan justamente con el nitrógeno. Por ejemplo, la clorofila en las plantas. A nosotros, pues la clorofila nos da igual, pero a una planta no. Porque una planta no obtiene sus nutrientes comiéndose a alguien más como nosotros, sino que ella a través del sol va a generar una reacción química que transforma el carbono del CO2 que está en el ambiente en glucosa. Imagínense, ellos hacen Les azúcar ayuda. con sol. O sea, ellos Ok. comen sol. ¿Qué pasa si viven en una zona pobre en nutrientes? No van a poder hacer Se mueren de sus hambre. proteínas y no van a poder hacer tampoco clorofila. Ok. Entonces, ahí salieron con una propuesta muy creativa para resolver esto. No, bueno, algunas de son las una plantas. maravilla las plantas. Vamos a ver de qué manera se alimentan las plantas y sobre todo las carnívoras. Hacemos una pausa. No se vayan, estamos aquí en Confianza.
Estamos de vuelta. Estamos hablando de las plantas carnívoras. Entonces, a ver, Ana Descalza, ¿qué se comen las plantas carnívoras? Como nosotros necesitamos nitrógeno para hacer proteínas o necesitamos proteínas, las obtenemos de distintas maneras. Las plantas necesitan nitrógeno no solo para hacer sus proteínas, sino para hacer clorofila, que es importantísimo. Entonces, en suelos o sitios donde no hay muchos nutrientes, especialmente nitrógeno, pero puede ser de una deficiencia general de nutrientes, entonces, a lo largo de la historia evolutiva, en esos ambientes se han desarrollado algunas formas de vida que son las formas de vida carnívoras de las plantas. Entonces, como no están obteniendo lo que necesitan del suelo, pues dicen, pues entonces una pildorita de vitaminas con patas que va pasando y pum. Y esto ha desarrollado una serie de cosas fascinantes. Para los que están en tele, pues pueden ver en pantalla, y para los de radio, se ve una planta carnívora que es como, digamos, una paletita. Parece un reguilete de colores. Exacto, pero que tiene un buen, lo importante son esos palitos que ven, que es como si al final fuera como ponían el COVID, ¿no? Pero en cada palito que sale, en cada protuberancia, tiene una gotita. Esa gotita, ¿sí la ven? Es súper pegajosa. Entonces, como ven, tiene rojo. El rojo es un color muy atractivo para los insectos. Y normalmente tienen aromas que atraen a los insectos que están buscando. O sea, es una gran trampa. Se la saben de todas. Y esos puntitos que se ven así traslúcidos son pegajosos. Cuando llega un insecto se va a quedar atorado. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí viene lo más fascinante del mundo. Una planta tú no la cortas y entonces ves, estómago, intestino delgado, intestino grueso, para nada. Entonces ellos han desarrollado mecanismos como en esta planta, que ahora vemos que es como un conito, costalito, en donde ellas pueden rellenar con líquido que ellas generan, como si fuera jugo gástrico, haz de cuenta, un líquido muy abrasivo que va deshaciendo a los insectos. Y esto es bien fuerte porque el exoesqueleto de los insectos, pues ellos tienen, en vez de huesos, exoesqueleto, es súper duro. Es de quitina, es una molécula muy difícil de romper y lo tienen que romper para poder obtener esos nutrientes de ese insecto. Y eso como a nivel estructural, pero en realidad a nivel, digamos, si habláramos como un poco en comportamiento de las plantas, también se han desarrollado estructuras como súper interesantes, como algunas que solamente es una trampa donde ponen como si saliera una hojita muy delgada y cuando el insecto pasa se cae. O estas que son las más famosas, que les dicen la Venus, en donde llega la mosca, por ejemplo, al centro y la planta se cierra y entonces lo tiene ahí atrapado. Y así hay un buen de estrategias, o estas de quedarte pegado en el moquito que generan. Un montón de estrategias para poder obtener esos nutrientes de otra manera. ¿En dónde están estas plantas carnívoras? En realidad lo más interesante es que esta como forma de vida, esta manera de resolver un problema que es que no hay nutrientes, se da en un montón de ecosistemas. Son mucho más comunes en las zonas tropicales, por ejemplo. ¿No? Ahí se dan mucho porque no es solamente tal vez que no haya nutrientes, pero tal vez hay mucha competencia por esos nutrientes, ¿no? Hay tantas plantas en una zona tropical, tantos organismos que tal vez a lo largo del tiempo fueron favorecidos aquellos que no dependían de los nutrientes disponibles del suelo, sino de los nutrientes que podían agarrar de otros organismos. ¿Estas plantas sirven para algo? Porque todas nos sirven, ¿no? Todas las plantas tienen algún beneficio para el ser humano. ¿Estas sirven de algo? Por supuesto, en realidad el servir es algo muy relativo a nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos un papel vital en este mundo, pero nosotros como humanos a veces nos sirven a nosotros y pues la verdad es que por supuesto que sí, no es que sean medicinales, pero sí, no, a lo que me refería, no hacen el oxígeno que tiene un bosque, los árboles, otro tipo de plantas, generan oxígeno. Son fotosintéticas también, entonces hacen el mismo mecanismo de fotosíntesis y respiración que cualquier otra planta, solo que comen carne. Ahí están las plantas carnívoras. Muchísimas gracias, Ana Descalza. Te seguimos en tus redes. En mis redes, y para quien quiera mañana hacer algo bien divertido, los espero en el Museo Ximhai para dar un recorrido entre aves y dinosaurios. Que además es gratuito. No es gratuito. Pero vengan. Pero vengan, ok. Es súper accesible para que puedas ir con la familia. Adultos, para todos. ¿Cómo se llama el museo? Museo de Ciencias Ximhai, está en Juriquilla, es de la UAC. Ok, ahí los perfecto. espero.
Muchísimas gracias. Mil gracias, Ana. Mónica. Y vamos con la procuradora del adulto mayor en el estado de Querétaro, que pertenece al DIF, a ver cuáles son nuestros derechos como adultos mayores y qué hace esta procuraduría. Con esto continuamos. Paola Fernández está con nosotros, procuradora de la defensa del adulto mayor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Gracias, Sara. Encantada de estar aquí. Gracias por ¿Cuáles estar son aquí. los derechos que tenemos los adultos mayores? Bueno, principalmente es el tener facilidad, mayor facilidad a accesos diferentes de salud, movilidad, transporte, denuncia, atención a diferentes situaciones. Ahí, por ejemplo, y lo platicábamos en la mañana, hay muchos adultos mayores que no saben del todo cuáles son sus derechos y a partir de ahí permiten muchas cosas, tanto de la familia como de la sociedad en general. ¿Cuáles serían como esos puntos principales en donde el adulto mayor debería de considerar que tiene estos derechos y que puede alzar la voz? Sí, efectivamente es una gama muy amplia. Por eso en la Procuraduría hemos estado enfocando a lo más puntual y a lo más recurrente que nosotros atendemos en los reportes que recibimos todos los días en la Procuraduría. El derecho a la administración libre del patrimonio, por ejemplo. Tenemos muy comprobado, muy recurrente el tema del abuso patrimonial. O sea, ya no estás en edad de manejar dinero, yo me quedo con tu pensión o yo manejo. Yo la estas manejo, cuestiones. incluso abusos ya de ir llevarlos a sacar préstamos que ellos no disfrutan, pero que sí lo pagan de alguna pensión, algún ingreso que puedan tener, firma de poderes, llevar a justamente firma de testamentos. Hicimos mucho énfasis el año pasado en la campaña en el tema patrimonial porque es muy recurrente. También el tema de la toma de decisiones. Muchas veces es más fácil pareciera más fácil hacer las cosas por ellos y no, tú tienes derecho a opinar. Por el contrario, como autoridades, como personas, debemos de tomar todas las medidas para que sea mucho más sencillo llevarle la información y que ellos sigan participando en la toma de decisiones. La atención a la salud es importantísimo y sobre todo desde un enfoque preventivo, la promoción de una vejez saludable. Por eso nosotros tenemos en los centros gerontológicos, tanto el metropolitano como el regional, pues justamente la promoción de talleres de salud física, salud mental, el que hagan redes de apoyo comunitarias. Es importantísimo que el adulto mayor no se aísle. Sí. Este año enfocamos muchísimo a no normalizar cosas que pensamos que vienen en consecuencia con la edad. Y esto fue un énfasis en este año porque prácticamente en el 90% de los reportes que nosotros recibimos en la Procuraduría viene que el adulto mayor empezó años atrás a aislarse, a olvidar cosas, a comer menos, a dormir menos y pensamos que es normal por la edad, es normal que se olviden algunas cosas y justo este año hicimos énfasis en esto, en no normalizar las situaciones, en detectar esos foquitos y atenderse por personal profesional y especializado y también quisimos voltear el foco a los cuidadores de adultos mayores que muchas veces lleva un colapso, es muy complejo cuidar a un adulto mayor 24/7, entonces darles estas herramientas y esta contención, decirles que es normal sentir este cansancio, es normal y cómo podemos facilitar el cuidado de adultos mayores. Paola, si alguien que nos está viendo sabe de alguna situación cercana, porque bueno, quisiéramos llegar a todos los queretanos en todo el estado, pero a veces tenemos llamadas, es que yo sé que al vecino, que a la vecina, que en tal comunidad no le dan de comer, todo este tipo de abusos que tienen a veces, pues a veces y siempre los mismos familiares. ¿Se puede reportar esto con ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros invitamos a que con toda confianza, porque a veces incluso puede haber el temor, yo no quiero meter en problemas a la familia, que con toda confianza se acerquen con nosotros. Ahorita doy la información de cómo. Y que confíen, tenemos un enfoque 100% humano, un enfoque 100% multidisciplinario. Y toda la discreción para toda la discreción y además nunca damos por hecho las cosas.
¿Por qué? Porque a veces pueden decir, a mí mi vecino que es adulto mayor me dijo que le quitan todas sus pensiones, que lo tienen encerrado. Y cuando nos acercamos nos damos cuenta que hay un tipo de deterioro en el adulto mayor y que por el contrario el cuidador, además de estar a su cargo, está con toda los vecinos, alguna autoridad que está tocando. ¿Por qué le robas? ¿Por qué entonces arropamos de una manera humana? Entonces, sea porque tienen la duda, o sea, el mismo cuidador, yo ya no sé qué hacer, estoy tronado, me está pasando esto, que se acerquen con toda confianza a la Procuraduría. Físicamente estamos en Circuito Cerro de las Campanas, sin número, frente a la entrada principal al Cerro de las Campanas. Y nos pueden también hacer llamada al 442-193-5684. ¿Hay que llevar algún tipo de documentación o algo para poder tener acceso a los talleres que mencionabas, estas activaciones para los adultos mayores? ¿En dónde lo llevan a cabo? Para lo que son las activaciones y los centros gerontológicos, está el Metropolitano, que está atrás del estadio. Ahí es acercarse, pedir informes. Tenemos, la realidad es que mucha demanda, hay muchos adultos cada vez ya más interesados. Y tenemos, hace 2 años la señora Cara Herrera inauguró el centro regional que está ubicado en San Juan del Río, pero atiende a municipios de la zona del centro, del semidesierto también, obviamente San Juan del Río. Y bueno, se pueden acercar ahí directamente en la colonia Valle de Oro. En las redes del DIF también pueden pedir estos informes. Hay requisitos muy básicos para poderse inscribir. Principalmente es ver cuál es su intención, cuál es el gusto que quieran desarrollar, diferentes actividades que tenemos. Y para la denuncia, para cualquier reporte, no es necesario ningún requisito. Puede ser anónimo o puede ser, reitero, con toda la confianza que vamos a acercarnos con enfoque humano. ¿Me puedes repetir el teléfono? Que estoy segura que me lo van a pedir, entonces de una vez. Sí, 442-193-5684. 193-56, no te preocupes. Si no me apareciendo en pantalla de hecho. 442-193-5684. Sí, lo dije bien. Estabas bien, perfectamente. Procuraduría de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Circuito Cerro de las Campanas sin número, en la mera entrada del Cerro de las Campanas, enfrente. Enfrente, del otro lado del camellón, ahí estamos. Es muy fácil identificar, están los logos, dice Procuraduría, DIF estatal. Ok, en estos centros gerontológicos, ¿qué servicios prestan? Tenemos 32 talleres, tanto de activación física como mental, manualidades, tai chi, danza, zumba, cachibol, que bueno, es de los más competidos, sí, es de los favoritos. Y tenemos otros servicios como es psicología, servicio médico, odontología, servicio de comedor con asuntos legales. También. Sí, en el regional ahí está un equipo regional que da, y nosotros estamos aquí en Querétaro, estamos en Circuito Cerro de las Campanas. Sí, pero por supuesto, cualquier duda, me están pidiendo que firme, no comprendo esto, adultos que incluso no saben leer y escribir, que por cuestión de cataratas no leen un documento. Cada vez nos llaman más autoridades para hacer esta especie de interventores y decir, antes de que firme, de que se haga un movimiento, por favor acudan a la Procuraduría, y la Procuraduría le va a explicar al adulto mayor el alcance de este acto jurídico que se pretende realizar. Exactamente. Perdóname, ¿a partir de qué edad ya se considera, no sé si se considera adulto mayor, pero a partir de qué edad pueden ingresar a estos centros gerontológicos? Sí, legalmente se considera a partir de los 60 años. Sí. Entonces, nosotros a partir de los 60 tenemos ahí apertura para todos. Exacto. En la sierra, comentabas, en el semidesierto también llega a haber este tipo de apoyo. Ellos tendrían que trasladarse al regional. Nosotros tenemos un servicio de 3 rutas, justamente para poder ir a las comunidades, llevarlos. Tenemos también algunas vans para acercar, hemos estado integrando a los centros de asistencia social, o conocidos como asilos, también para que salgan, para que tengan activación física, para que conozcan gente. Entonces nosotros los estamos acercando al centro regional. Muchas veces para el mismo adulto mayor sería complicado estar viajando de manera continua, por lo tanto también tenemos una excelente coordinación con los sistemas municipales DIF para que a través de sus centros de día, con lo que ellos cuentan, nosotros poder
brindarles capacitación, herramientas y poder acercar a más adultos mayores esta información. Este traslado que mencionas, Pau, ¿se tienen que registrar? ¿Cómo manejan estas rutas para quienes estén interesados de que se les acerque al regional? Sí, es cuando se inscriben, entonces que se puedan acercar, les dicen de qué comunidad, incluso se pueden acercar a su DIF municipal que esté en cabecera, o muchas veces los delegados, justo porque a lo mejor van a decir, ¿cómo me voy a inscribir a San Juan del Río? Con todo gusto, nosotros tenemos esta coordinación con los 18 municipios, entonces se pueden acercar, vemos de qué comunidad y se le encuentra la ruta que lo pueda llevar por lo menos 2 días a la semana a disfrutar de todas estas actividades y beneficios. En los centros del DIF de los 18 municipios, ¿hay de por sí ya algunas actividades para ellos? Sí, hay centros de día y hay algunas actividades, algunos un poco más robustecidos que otros, pero sí tienen. De hecho, ahorita todo este mes que hicimos actividades para el mes del adulto mayor fue en coordinación con los 18 municipios. La coronación, el encuentro deportivo, el baile del recuerdo, tradiciones y costumbres fueron entre 1,000 y 1,500 adultos mayores de los 18 municipios representando a su municipio. Entonces es indispensable la coordinación para poder llegar a todas las localidades y a la mayor parte de los adultos mayores. Exacto. ¿Qué tipo de problemática es la más frecuente con la que te has encontrado? Definitivamente el tema patrimonial. El patrimonial. Así es, y el tema del abandono familiar. Muchas veces hay una familia de 3, 4, 5, mucho más personas y recae en uno solo. Y justamente esto lleva al colapso del cuidador. Por eso es que nosotros conocemos la problemática y lo primero que hacemos es llamar a todos los hijos, llamar a todas las personas. Siempre vamos a apostar por una conciliación, porque se firmen acuerdos y nosotros estar dando seguimiento y vigilando los derechos del adulto mayor. Evidentemente, si no hay una respuesta, si no se cumplen los acuerdos, sí podemos escalar a través del departamento jurídico. Y cuando de entrada se comprueba algún tipo de violencia física, patrimonial, por supuesto que hay, ahí no hay conciliación, tenemos que entrar de manera inmediata a promover las acciones legales que sean necesarias para proteger al adulto mayor. Exacto. Comentabas también que se puede acercar el cuidador principal con ustedes para recibir ellos parte de ayuda. Sí. ¿Se les canaliza a algún lado o cómo pueden recibir ellos el apoyo? Cada situación es muy particular. ¿Qué quiero decir? Hay necesidades diferentes en el adulto mayor. Justo lo que estamos concientizando. Muchas veces el cuidador es otro adulto mayor. Sí. Muchas veces el cuidador es algún hijo que tiene una discapacidad, incluso ya sea a veces hasta intelectual, una discapacidad física. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacer un análisis integral y ese cuidador posiblemente lo primero que necesite es una atención médica urgente. Entonces, vamos a relacionarnos con CSEC, con Secretaría de Salud. Si necesita una contención psicológica, se la damos de manera inmediata. A veces el cuidador, que es otro adulto mayor, lo que requiere son estos espacios de contención. Vamos a inscribirlo a nuestro centro gerontológico. Vamos a llamar a lo mejor a los hijos para que ellos se hagan cargo del adulto mayor que estén cuidando unas horas y nosotros nos encargamos de cuidar a este cuidador en el centro gerontológico a través de los diferentes programas. Exactamente, y ahí al final del día pues es apoyo no nada más para adultos mayores, es para todos los que están alrededor del adulto mayor y saber esto que mencionamos, el hecho de tener como prioridad el que los adultos mayores no se sientan solos, que sepan que hay justo una manera de respaldarse junto con el DIF, por supuesto, junto con este tipo de acompañamiento en los talleres, en las activaciones, pero también si hay necesidad de que haya alguna repercusión a nivel jurídico, pues también está legalmente esta asesoría. Así y eso es increíble. Hemos visto también a algunos adultos mayores que nos comparten el que tienen una situación delicada en tema económico por el hecho de, no necesariamente lo que mencionabas, que le roban, que le hacen, sino su pensión, no fueron ellos aptos para tener pensión porque no trabajaron, en fin. Aquí habría algún tipo de obligación en los hijos para sumarse a esta aportación económica, no sé si sea como una pensión por parte de hijos hacia los padres. Sí, en tema jurídico sí. Okay. No es en automático como sí con los niños. ¿Qué quiero
quiero decir con esto, la ley es clara que es de acuerdo a la necesidad del adulto mayor. Entonces, como tú lo comentas, si está comprobada la necesidad, los hijos tienen la obligación también alimentaria hacia los padres. Ok. Así es. Y ese tipo de asesorías la pueden brindar Sí, ustedes. claro, también. Si no es de, ay, qué buen hijo me salió. No, es obligatorio. Exacto. Así Sí, es. exacto. Y ojalá que nos vayamos preparando, que se vayan preparando antes de llegar a ser adulto mayor, cómo quieren vivir esta etapa. Sí. Paola Fernández, muchísimas gracias. Te Gracias agradecemos a ti. mucho. Les repito el teléfono 442-193-5684 y cuidemos a nuestros adultos mayores. Gracias y hasta la próxima. Y ahora sí, la hora del ay, hey, hi, como usted le quiera decir, festival. Con esto continuamos. Rodrigo Ibarra está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo, porque estás aquí por parte del Turismo Estatal para hablar de este festival que, lo decíamos de broma al principio, se escucha hey, se escucha hi, se escucha ay, pero es un gran festival, Hey Festival. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, la verdad es que es un encuentro cultural bien importante, es de los más importantes del mundo. Es un festival que se fundó en 1988 en Gales, en una ciudad que se llama Hay. Entonces, entre la pronunciación y la escritura, que si es el ay o el hey, pero la verdad es que es un festival bien importante porque vienen, se presentan escritores, periodistas, líderes de opinión, son más de 100 invitados los que tenemos en Querétaro en diferentes sedes y ha venido posicionándose de manera muy importante, ¿no? Ya, tanto es así que ahora se ha tratado de diversificar y de descentralizar las sedes. Sucede en Querétaro capital, pero también este año va a suceder en Huimilpan y en Tequisquiapan. ¡Wow! Eso está padrísimo. Recuerdo que justo en temporada de pandemia continuó el festival, continuó de manera virtual y hasta donde recuerdo, posterior a esta pandemia, se logró hacer de manera híbrida en ciertos momentos. ¿Continúa este formato híbrido para quienes no puedan asistir físicamente? Es correcto, o sea, tuvo tanto éxito en su momento. Exacto. Digo, no había otra opción de hacerlo con la pandemia más que de manera virtual o de manera digital o remota, que cuando se reactiva la parte presencial, pues entonces mucha gente que no puede asistir al evento, lo sigue viendo o sigue asistiendo, entre comillas, de esa forma. Ajá. Y sí, definitivamente se transmite por plataformas digitales, ¿no? Del mismo festival, de nosotros, de la Secretaría de Turismo, y nosotros estamos esperando de manera presencial alrededor de 35,000 asistentes. ¡Wow! Y seguramente serán más de 100,000 de manera remota. Comentas estos municipios que se suman, ¿en qué sentido se van a sumar? Son dentro del programa y el calendario del festival, ellos se suman con actividades como paneles, como conferencias, o sea, con algunas presentaciones donde vamos nosotros, bueno, no nosotros, sino los organizadores del festival, pues van colocando de acuerdo al municipio o a la sede en que se llevan a cabo los eventos, pues a estas personas para que puedan tener este alcance tan importante en diferentes sedes. Exactamente, va enfocado para todas las edades. Sí, es un festival familiar, 100%. Claro que va más cargado a la parte de la cultura, el periodismo, los líderes de opinión, pero pues es bien interesante porque pues las nuevas generaciones también están bien pendientes y muy ávidas de obtener este tipo de información, de productos, de poder debatir, de poder sentirse tomados en cuenta. Entonces, sí, es totalmente familiar, todos los eventos son con entrada totalmente gratuita, entonces la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuándo empieza? ¿Cuántos días va a estar? ¿Cómo poder sumarnos a este festival? Sí, claro, mira, el festival ocurre la siguiente semana, del 4 al 7 de septiembre. Como te comentaba, es en Querétaro, ¿sí? en los municipios de Huimilpan y de Tequisquiapan. Entonces, pueden consultar información a través de las propias redes o en la página web de la Secretaría de Turismo, en www.queretaro.travel, o ahí en High Festival a través de las redes para que puedan conocer el programa, para que pues puedan ver si se quieren ir a Tequisquiapan, por ejemplo, que es este pueblo mágico. Exacto. ¿No? Huimilpan, que está creciendo muchísimo en ese sentido en la parte turística, pues para que puedan también asistir al festival y que puedan conocer también los alrededores y las actividades que tiene Querétaro para ofrecer. Si bien es cierto que ya empiezan las labores normales de sí, escuelas, ya se acabaron las vacaciones. Pues nosotros no paramos en el estado por ofrecer eventos y experiencias tanto a los queretanos como a la gente que nos visita. En las ediciones anteriores ha llegado mucho turismo para poder
formar parte de este festival. Ahorita mencionabas más o menos la cantidad de personas que se tienen pensado recibir, pero sobre todo, bien lo mencionabas, siento yo, un gran pretexto para poder también abrir las cortinas y abrir el escenario de todo lo que Querétaro está ofreciendo, no nada más en cultura, que evidentemente para eso es este festival, sino en todos los sentidos. Ahí el que las sedes justo sean para que puedan llegar y disfrutar de lo que implica el festival, también poder conocer estos escenarios naturales. Sí, claro, pues el que aprovechen, que una vez que nos visiten, si el pretexto para visitar Querétaro es el High Festival, pues que de una vez aprovechen para visitar y conozcan cultura, gastronomía, pueblos mágicos, la zona del arte que vino, todo lo que tiene Querétaro para ofrecer. Efectivamente. Rodrigo, muchísimas gracias por venir a platicar de este festival y bueno, nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte. Recuerden, tenemos todavía mucho más aquí en Confianza. Estamos de vuelta. ¿Qué tan jarrito de tlaquepaque, dijo Ada en la mañana, es usted? Vamos a hablar, pues sí, de qué tan frágiles somos y de cómo fortalecernos si es que nos reconocemos frágiles. Sandy Mora está con nosotros. Me encanta que nos acompañe, Sandy. Bienvenida, maestra en Desarrollo del Potencial Humano. Y esto quiere decir que todos tenemos en potencia la capacidad de ser fuertes. De ser antifrágiles, exactamente. Antifrágiles. Sí. ¿Qué debemos entender por frágiles? Fíjate que la fragilidad, hay un libro de un autor que se llama Nassim Taleb que describe lo que es antifragilidad y él se refiere a sistemas, ¿no? A sistemas, pueden ser sistemas biológicos, pueden ser sistemas económicos, pueden ser sistemas sociales que tienden a ser muy frágiles y que ante la adversidad o el caos se desquebrajan y no se pueden reconstruir. Entonces, por ponerte un ejemplo, una empresa que durante la pandemia, ¿no?, tenía ya sus procesos y sus maquinarias y todo, era un elefante blanco tan ya anquilosado en sus procesos y en sus mañas, y etcétera, que al llegar la pandemia y cambiarles la jugada, colapsaron. ¿Sí? Y otras empresas que, por ejemplo, tuvieron la capacidad de adaptarse, de modificar sus equipos, de modificar su maquinaria, de empezar a producir otra cosa que no tenían, tener nuevas estrategias y incluso salieron triunfantes. Pero ¿no? lo vimos de como una empresas así, y lo vimos como personas. O sea, hubieron personas que se fortalecieron y otras que todavía hoy no te dan la mano, no te saludan, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Entonces esta es la diferencia. Digamos que la antifragilidad es como la resiliencia 2.0, ¿no? Ser resilientes, lo hemos platicado mucho, es enfrentarte a una situación adversa, enfrentarte a una situación de mucha presión y volver a recuperar tu equilibrio, digamos, sobrevivir, ¿no? O sea, salí, sobreviví y regresé a donde estaba antes. Eso sería ser resiliente. Ser antifrágil es ir un paso más allá, es no solo sobreviví, sino que estoy prosperando gracias a eso que parecía que me iba a romper. Entonces, gracias a la adversidad, gracias al caos, gracias a de repente la incertidumbre, es que tengo esta capacidad de flexibilizarme. Y entonces, me gustaría platicar de un concepto que se maneja mucho en el entorno empresarial, que es el concepto de que estamos viviendo en un entorno bunny, que en español sería funny, ¿no? Que quiere decir que es un entorno frágil, o sea, que no sabemos en qué momento, por dónde nos va a llegar y se va a romper, y eso la pandemia, digamos, que lo vino a afianzar. Es ansioso, o sea, la gente está ansiosa, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. No es lineal, eso quiere decir que no hay como bueno, pasa A, luego B, luego C y ya lo tengo como estudiado y ya sé qué sigue, sino que aquí de repente no sabemos qué va a seguir. Hay sorpresas. Y va a haber sorpresas, sí, sí. ¿no? Y se vuelve incomprensible para la gente. Entonces es como, ¿cómo hago un sentido de esto? ¿Cómo hago un plan a futuro si no sé qué me va a traer el futuro? No sé cómo van a estar las cosas, no sé qué va a pasar con la economía, etcétera. Entonces, este llamado a volvernos antifrágiles, pues es muy relevante hoy en día porque lo vamos a necesitar. El contexto no nos está ayudando. Es correcto. Sí. Y existe este tema de que cuando estás enfrentado a una adversidad, puedes tener este crecimiento postraumático, que sería, ¿no?, volverte antifrágil. Entonces, si quieren, platicamos un poquito de qué podemos hacer o qué estrategias podemos seguir. Sí, por favor, porque ya había muchos. El suelo no está parejo, así como nos lo estás planteando, hay un chorro de baches. Hay muchos, bueno. Me queda clarísimo. Sí, entonces, bueno, a nivel personal, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, una familia
que se ve enfrentada a una situación donde a lo mejor la mamá no estaba trabajando y el papá traía todo el ingreso y de repente el papá se queda sin trabajo, ¿no? Una familia muy frágil sería una mamá que nunca estudió nada y que no aprendió un oficio más que, ¿no?, ser ama de casa y está con un mindset donde es como, no, pues esto es lo único que yo sé hacer, yo no sirvo para trabajar. Unos hijos que jamás aprendieron a ayudar en el hogar, que no han aprendido ningún oficio, etcétera, pues de repente si un miembro de la familia, que era el único que traía ingresos, ya no los trae, se ven en una situación muy, muy complicada y pueden llegar a colapsar. ¿No?, a colapsar como familia. En cambio, una familia donde a lo mejor la mamá tiene esta mentalidad de, mira, no he hecho otras cosas, pero ahorita puedo yo hacer unos pasteles y salir a venderlos, y los hijos saben cooperar en la casa, o se hacen, ¿no?, de, bueno, pues tú haces pasteles y yo hago palomitas y vamos, o sea, que tienen una mentalidad de, ok, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a aprender, vamos a buscar recursos y hoy va a haber que comer. Esa es una familia, por ejemplo, antifrágil, ¿no? Donde, pues, ¿sabes qué, papá? Ahorita tú te quedas. Papá, tú qué bueno que aprendiste a hacer las cosas de la casa, mamá es la que se va a salir a trabajar, el hijo mayor también, los hijos menores van a ayudar, van a cooperar. Entonces, el sistema se acomoda de manera que puedan florecer aún frente a la incertidumbre. Entonces, así como en las empresas, en las familias. Entonces, ¿qué hay que hacer a nivel personal? Una de las cosas que se recomienda altamente es diversifica tus ingresos. O sea, no tener solo una fuente de ingresos, sino tener que haya varios miembros en la familia y que haya distintas fuentes de ingreso. A lo mejor tengo un trabajo de medio tiempo haciendo una cosa, pero además tengo mi gig, ¿no?, mi side business, donde también estoy haciendo otra y estoy aprendiendo algún oficio. Entonces, también la otra es diversificar tus habilidades. O sea, seguir aprendiendo, ¿no? Aprender oficios, aprender otras cosas, porque nunca sabes para qué te va a servir. Y entonces es ir sumando herramientas a tu baticinturón, digamos, para estar con más herramientas en el momento que de repente se necesiten. Obviamente construir esta resiliencia mental y emocional, ¿no?, que tiene que ver con exponerte a situaciones diferentes, que te saquen de tu zona de confort y que vayas ejercitando este saber que si me salgo de mi zona de confort y se me mueven las cosas, me puedo adaptar. ¿Toma riesgos? ¿Cómo lo practicas? Sí. Toma riesgos medidos, enfréntate a situaciones nuevas. O sea, es un poco, estira la liga sin que se rompa, pero ve hasta dónde puedes ir estirando la liga tú, de manera que en el momento que la vida la estire por ti, no caigas en pánico, ¿no? Y sepas que tienes recursos, porque todo esto también va nutriendo tu autoconfianza. Entonces, cuando tú te das cuenta que en una situación que te puso incómodo, en un reto que tomaste, que no sabías si ibas a poder, y aprendiste y pudiste y lo sacaste adelante, eso va reafirmando, ¿no?, tu concepto de ti mismo, y entonces cuando las cosas se ponen complicadas, te sientes seguro, no te paralizas, ¿no? Te sientes un poquito más seguro, o con las herramientas de decir, ¿sabes qué? No sé cómo lo voy a resolver, pero sé que voy a aprender y sé que me voy a poder adaptar. Obviamente el autoconocimiento es importante para la gestión emocional, para poder manejar al chango loco cuando se pone histérico, que las cosas cambian. Fíjate, es interesante, en las empresas, por ejemplo, Nassim Taleb habla de que las empresas que son empresas muy grandes, muy establecidas, con procesos ya muy estructurados, generan problema. Pero entonces también dice, pero este tema del lean y de irte a lo mínimo, tampoco es lo mejor, porque también estás corriendo un riesgo. Si ya tienes pocos recursos y todo lo optimizaste y ya nada más tienes como una ruta, un proveedor, un no sé qué, pues si algo de eso se cae, ya se fue todo. Ya se fue todo. Sí, y entonces también estar extremadamente lean también te puede hacer frágil. Entonces ni muy ni tan, ¿no? Es tener esta posibilidad. Esta posibilidad de tener un balance entre los desafíos y el tiempo de recuperación. Hemos platicado mucho que el problema no es el estrés, el problema es la falta de recuperación. Entonces, si tú tienes estos estirones de liga, procúrate ciertos espacios de recuperación, obviamente una red de contención, una red social, no medios electrónicos, sino una red de personas de apoyo que te puedan ayudar. Obviamente en las empresas es importantísimo esta cultura de la experimentación y de correr riesgos. En las empresas es importante, porque luego en las empresas es como, aquí no se permite correr riesgos, aquí todo tiene que salir perfecto. Siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. Si alguien se equivoca, entonces vamos sobre su cabeza. Entonces no hay innovación
Y entonces cuando las cosas se ponen complicadas y hay que salirse de la caja, nadie se anima, porque qué tal que no sale. Entonces, si tú empiezas a hacer una cultura donde se vale Más experimentar, flexible. donde se vale tener ciertos espacios donde se vale correr riesgos, y si te equivocas no pasa nada. O sea, si te equivocas, lo que tienes que hacer es recopilar el aprendizaje, ¿no? Ver qué podemos mejorar y cómo le hacemos para que no vuelva a suceder. Pero ese aprendizaje va a ir fortaleciendo la red, el equipo, etcétera, Claro. y nos va a ir haciendo sentir seguros de que podemos proponer cosas, podemos intentar cosas y podemos aprender de lo que intentemos, no importa si funcionó o no funcionó. Entonces, es bien, bien importante establecer esta cultura de seguridad psicológica que nos permita experimentar y hacer este tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas importantes también en las organizaciones es empezar a hacer redes de equipos más pequeños que sean autónomos, y entonces eso democratiza las decisiones. O sea, si tú de repente tienes un equipo donde multidisciplinario, dices, este equipo se va a dedicar a este proyecto, este equipo a este proyecto, y sobre tu proyecto tú tienes capacidad de decisión, eso va fortaleciendo el trabajo en equipo, va dando esta sensación de, ok, puedo correr riesgos, yo puedo tomar decisiones de qué riesgos corremos, y entonces cuando viene una hecatombe mayor, estos equipos se pueden adaptar y pueden aprender a trabajar entre sí y no depender de un proceso burocrático que puede ser la diferencia entre que la empresa salga adelante o se atore y se ahogue. Entonces, crear, en lugar de una estructura piramidal, grande, pesada, muchas empresas están empezando a crear esto que le llaman liderazgo redárquico, ¿no? Son redes, son pequeñas células de trabajo que incluso van intercambiando proyectos. O sea, no siempre voy a estar a cargo de lo mismo. Y eso también lo que va a hacer es que voy a aprender de otras áreas, y entonces eso me hace a mí menos frágil ante un proceso, Claro, a lo mejor de cambio de señal, o donde a lo mejor yo tengo que adoptar el puesto de alguien más porque en ese momento esa persona no está, etcétera. Entonces, hoy en día el mega especialista es más frágil que el generalista. No quiere decir que la especialización esté mal, pero ojo, si estás hiper especializado en una cosa, empieza a ampliar tu panorama, empieza a hacerte otras herramientas y aprender de otras áreas, porque eso te hace más antifrágil, ¿no? Multifuncional en este caso sería correcto. entonces, el Sí. poder armarte funcionalmente en diferentes áreas. Que te vuelvas como esta navaja suiza donde de repente tienes Ajá. muchas herramientas de las que puedes echar mano, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, para acomodarte como sea necesario, y que te da esa flexibilidad, porque luego te dicen, es que hay que ser flexible, es que hay que ser adaptable, pero nunca te enseñaron cómo, ni te dieron oportunidades de ensayar, ¿no? Siempre te castigaron el error, entonces siempre te dijeron cómo se tenían que hacer las cosas, y entonces si estás en ese mindset, es muy difícil que te vuelvas flexible y adaptable. ¿Cómo cambiar esa mentalidad tan cuadrada o tan fuera de flexibilidad? ¿Con qué empezar, Sandra? Pues mira, yo creo que lo primero es hacer conciencia de Ok. que la tienes, ¿no? O sea, cuando trates de enfrentarte a situaciones incómodas o estirar la liga o a correr ciertos riesgos, solito te vas a ir dando cuenta, tu cuerpo te va diciendo, oye, no, por favor, no hagas eso, no sé qué, y empiezas a buscar pretextos para no hacerlo. Entonces, lo primero está en la autoobservación. Sí. Date cuenta de qué tanto tú solito o tú solita te estás limitando de hacer estas cosas nuevas, de pensar fuera de la caja, de atreverte a intentar opciones diferentes de lo que has hecho. No lo decía Einstein, me parece que fue el que lo dijo, querer resolver los problemas con la misma mentalidad que los creó es una locura, o sea, no los No vas va a a haber poder solución, resolver, no va a haber claro. solución. Pues tienes que aprender a experimentar, y esto lo traemos inherente el ser humano, pero conforme vamos creciendo y nos vamos metiendo en la caja de la educación. Da y miedo de salirse. Nos da miedo salirnos, porque además nos dijeron que el que se sale es la oveja negra, ¿no? Entonces tenemos que aprender a empezar a ponernos nuestras manchitas de oveja negra de repente, de retar el status quo, de retar lo que se nos ha dicho, no por retar y no por molestar, sino por decir, oye, puede haber otras maneras. ¿Cómo resolveríamos esto desde otro lado? ¿Qué pasa si este recurso que hoy contamos con él y lo damos por hecho no existiera? ¿Cómo lo haríamos? Entonces empecemos a pensar de qué manera vamos a ir ajustándonos, porque la realidad del trabajo, de la economía, etcétera,
está cambiando y va a cambiar en los próximos años con toda la tecnología fuerte. Entonces tenemos que empezar a construir, y no quiere decir que entonces qué miedo que va a pasar, sino qué padre que tengamos esta oportunidad de empezar a experimentar, a pensar fuera de la caja. Esto que está pasando con los jóvenes, donde ya no tienen esa mentalidad de yo voy a entrar a una empresa y voy a trabajar hasta tanto tiempo y entonces me voy a retirar. No, ya es como de hoy aquí, mañana acá y a donde ocupe, y quiero aprender distintas habilidades de distintas áreas porque quiero ir construyendo mi propio camino. Pues un poco es eso, no hablo de deslealtad a tu trabajo, pero dentro de tu mismo trabajo, si tú eres una persona que quiere tener un trabajo estable, tienes que aprender a hacerte de estas opciones para hacerte, como dices, multifuncional y para estar preparado para cualquier cambio, porque además no tenemos nada garantizado, ¿no? Claro. El día menos pensado te quedas sin trabajo, el día menos pensado se te muere el sostén de la familia, como lo hemos visto con señoras que dicen es que no sé hacer nada. Yo recuerdo una vecina hace 30 y tantos años que me decía nunca había hecho un cheque. Se murió el esposo y los hijos en edad escolar y decía había que pagar el cheque. Tú no te acuerdas de eso. No me tocó, pero había que hacer un cheque e ir a la escuela a pagarlo, ¿no? A la dirección, y decía no sé cómo se paga la colegiatura de mis hijos. Entonces como que pensar qué pasaría o qué haría cuando no esté fulano, qué haría si no tengo este trabajo. Y me parece, Sandy, que para los que somos padres de familia o los que están ahorita a cargo de educación de los niños, es muy importante que les den opciones de resolver problemas. Sí, de hecho eso iba, o sea, como papás, por ejemplo, o sea, un niño que de repente la mamá tuvo que salir a trabajar y el niño no sabe ni cómo prepararse un huevo, ¿no? O sea, es como pues que los hijos aprendan. Claro. Y entonces que empiecen a sumar habilidades. Oye, sé barrerse, trapearse, cocinar, con estas cosas que parecen mundanas, pero que no, pero que sobrevives o no sobrevives. En un momento dado claro, se vuelven herramientas de supervivencia y que además te van a hacer cablear tu cerebro de una manera donde estás dispuesto a aprender, y de aprender a barrer y de aprender a tener la paciencia para no juntarla, etcétera, vas también aprendiendo a equilibrar tu paciencia, a saber que otros dependen de ti, etcétera. Entonces se van sumando cosas. Y el fracaso, ¿no?, que puedes tener también y que no pasa nada, ¿no? Y vas que no pasa nada. Otras soluciones. Y que se vale equivocarse, y eso está bien. Eso es una parte importantísima, o sea, es no castigar el error. Porque, es ver qué aprendemos de lo que pasó. Sí, porque la fragilidad me parece que no es solamente física o económica en el caso de un trabajo, sino también emocional. ¿Qué haría yo el día que falte un ser querido? ¿Qué haría yo el día que no arranca el coche o no hay transporte o no puedo llegar al trabajo? O sea, ¿cuáles son mis rutas ¿Qué alternas? recursos tienes, no? Y entonces es volvernos recursivos. Es como, ok, se fue la luz, no hay señal de Wi-Fi, ¿qué voy a hacer? Oh, bueno, ¿cómo aprendes a ubicarte en una ciudad o a pedir direcciones? Hoy en día los chavos no quieren hablar con la gente, ¿no? Claro. O sea, a no tener pena de preguntar, de pedir direcciones, de ver las rutas, de preguntarle a la gente que esté esperando el camión si nunca en tu vida has tomado un camión. O sea, ¿cómo te vuelves recursivo y le pierdes miedo a no contar con una herramienta que te ha hecho muy dependiente? Porque hoy, por ejemplo, la tecnología nos hace sumamente frágiles. Es maravillosa y nos permite hacer muchas cosas, pero un día no está y entonces es como... No ¿y ahora sé qué llegar, hago? sí. No sé llegar si no tengo el Waze. O sea, Así es. no sé qué voy a hacer. O no funciona mi aplicación del banco y nunca he ido a verle la cara a un cajero y no sé ni siquiera cómo se hace la cosa, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy conveniente. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas, ¿no? Nos ha ahorrado muchos procesos. Y obviamente nuestro cerebro quiere ahorrar energía, prefiere estar cómodo y entonces adopta eso muy fácilmente. El problema es cuando eso no está. Cuando algo pasa que no depende de nosotros y desaparece, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este tema de, pues mira, de vez en cuando sí voy al banco y sí resuelvo un problema cara a cara con el ejecutivo, y de vez en cuando sí me paro en la fila de no sé qué, y de vez en cuando agarro la ruta, veo el mapa y apago mi Waze para ver cómo le hago para llegar. O sea, de vez en cuando hazlo y practícalo para que tengas esos recursos en el momento que los necesites, ¿no? Porque esos no podemos retos seguros que dices, no podemos contar con que 100% siempre vamos a tener la comodidad, la tecnología, los recursos que hoy tenemos. Entonces,
qué hago en los momentos. ¿Tú crees, Ani, Claro. que esta frase tan escuchada, que trancazo que no mata fortalece, es cierto? ¿Te vas Sí. fortaleciendo a punta de trancazos? Sí, sí, Yo también es creo que totalmente cierto. Y ahorita vi que estaban mostrando, fíjate que, no sé si se acuerdan, pero el libro que yo escribí es un Buenísimo. libro que se llama Alquimia Emocional, el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento, y justo se trata de esto. Es un manual que te va a ayudar a nivel personal a tener herramientas para ir ejercitando este músculo de la resiliencia y la antifragilidad. Y les quiero compartir todos los años, por aniversario del libro y mío, lo pongo regalado en descarga en Kindle. Entonces, lunes y martes, lunes 1 y martes 2, va a estar para descarga gratuita en la aplicación de Kindle de Amazon, el libro, para que lo puedan buscar. Acuérdense que no necesitan tener una Kindle, esta aplicación se puede abrir en la computadora, en el celular, en una tablet, y ahí lo pueden descargar y lo pueden leer de forma buenísimo, totalmente de verdad gratuita. súper recomendable, Sí. me encantó y te lo hice saber, Sandy, cuando terminé de leerlo, de verdad que increíble, súper digerible, y estos temas tan importantes para poder ser resilientes, es una maravilla el que puedan adquirirlo, y ahora que va a ser de manera gratuita, qué mejor. Muchísimas gracias, Sandy. ¿Dónde Gracias te a encontramos? ustedes. Me pueden encontrar en mi página web www.sandymora.com, Sandy con Y. Me pueden encontrar en WhatsApp en el 442-467-6031, y bueno, en redes sociales como sandymora.mx, ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto. Gracias, gracias, Sandy. Nosotros Gracias. continuamos con Aline Suárez Arroyo. Ella viene de la clínica de psico-oncología del Hospitalito. ¿Cómo dar malas noticias? Estamos hablando de cáncer, vamos con este tema. Aline Suárez Rayo, ¿cómo estás? Bienvenida. Un Hola, gusto ¿qué tal? tenerte Muchas aquí gracias de por la la clínica de invitación. psico-oncología del Lito. Qué difícil para ustedes poder dar el diagnóstico, un mal diagnóstico, un mal pronóstico a los familiares. Hablamos desde decirles o avisarles cuando el paciente tiene esta enfermedad, que hablamos de cáncer. ¿Cómo lo enfrentan? Sí, la verdad es que comunicar acerca de un diagnóstico o un pronóstico, como es en una enfermedad tan complicada como lo es el cáncer, no es una situación ni sencilla para el médico quien comparte esta información, ni tampoco para la familia quien recibe estas noticias, ¿no? Me gustaría partir desde que es una mala noticia, justamente. Quisiera que pensáramos un poquito acerca de que todos tenemos planes, ¿no? En nuestro día a día. Hoy quizás tú tengas, los demás tengan algunos planes en relación a qué hacer más tarde, qué hacer el fin de semana, en un mes, fin de año, planes laborales, como persona en general. Pero cuando llega una noticia como que hay un cáncer, pues todo cambia, tus expectativas cambian en relación a lo que tú esperas de ti y de tu futuro. Entonces podemos definir una mala noticia como cualquier información que afecta las expectativas de uno mismo y de nuestro futuro, ¿no? Entonces es la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Así es muchísima incertidumbre acerca de qué va a pasar, acerca de qué voy a hacer, ¿no? Nosotros que vemos pues cáncer infantil, quien recibe la noticia es inicialmente el cuidador y posteriormente es la comunicación con los niños, que ahí es donde luego se complica más, porque pues los niños tienen un nivel de desarrollo diferente y todo depende también de la edad que tienen, el claro. cómo nos vamos a comunicar con ellos. ¿Cómo le dicen a un papá, a unos papás, que su hijo tiene cáncer? ¿Cómo debe de haber una forma sutil pero verdadera? Que tampoco puedes decir mentiras, ¿no? Claro, sobre todo se favorece la honestidad en la comunicación. Y se agradece, ¿no? Yo Claro, creo que como padres sí, de como familia padres de familia se agradece que haya una comunicación honesta en relación a lo que está pasando.
hay diferentes protocolos para comunicar malas noticias que procuramos que se sigan, ¿no? De hecho, tenemos programas en el HITO, en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, para entrenar justamente a los residentes que están haciendo oncología pediátrica en cómo comunicar las malas noticias. Hay protocolos, por ejemplo, hay uno que se llama SPIKES, hay otro que se llama preguntar, decir, preguntar, hay otro que se llama NURS, hay diferentes protocolos, pero la realidad es que son una guía. En la vida cotidiana, al momento de enfrentarte en una comunicación de este tipo, pues tenemos que adaptarnos a cómo es cada familia, cada paciente, cada diagnóstico, ¿no? Dentro de estos protocolos es muy importante cuidar inicialmente el contexto. ¿Qué va a pasar antes de la comunicación? ¿Cuál va a ser el espacio en el que vamos a hablar? Y me imagino que también tiene que ver, tú como psicóloga, pues las características que estás viendo en esos padres, específicamente en esos padres de familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Cómo dar malas noticias del hospitalito, tanto a los padres como al paciente. Con esto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos con Aline Suárez y estamos platicando, ella es psicóloga del HITO, estamos platicando de cómo dar una mala noticia tanto a los papás como a los niños. Mencionabas que a los niños depende de la edad que tengan, que se les dé una noticia que están enfermos. ¿Cuál es la edad para iniciar a tener una comunicación con ellos? ¿Cómo les dices a un niño pequeñito? Desde que ellos ya tienen un lenguaje, podemos comunicarnos de manera sencilla con ellos, justamente. Muchas veces, y hasta los mismos papás nos ayudan en esa parte, porque les hablan de alguna enfermedad en algún punto, cuando a lo mejor se enfermaron de alguna infección de vías respiratorias, ¿no? Entonces, el estar enfermo es una palabra que empiezan a comprender. Tienes una enfermedad simplemente, ¿no? Tienes una enfermedad y estás aquí para recibir medicina, para que tú estés mejor. Pues, palabras simples, palabras sencillas. Realmente nosotros como adultos somos quien le damos este significado al cáncer, ¿no? Los niños, tú les dices esa palabra, no sé, por ejemplo, los escolares tienen un significado muy diferente, para ellos es una enfermedad más, ¿no?, que ocurre. Sin embargo, más que nada ellos a lo que hay que prepararlos más es a enfrentarse a los procedimientos, a los tratamientos, que luego llegan a ser pues dolorosos en algunos casos. Los cambios físicos que van a tener, también eso es importante comunicárselo a los niños como una forma de prepararlos en ese proceso de duelo, ¿no?, que van a tener. ¿Es cierto, Aline, en tu experiencia, que los niños pueden ser más fuertes, ahorita que hablábamos de fortaleza y de fragilidad, que los mismos padres, porque le damos los padres otro significado a la palabra cáncer? La verdad es que yo admiro muchísimo a los niños porque, a diferencia de los adultos, los niños se enfocan en el presente. Los seres humanos adultos pensamos mucho en el futuro, en el pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y hacemos una visión terrible de las cosas. Y los niños suelen enfocarse en el presente. Si a ellos no les duele algo y pueden jugar, juegan y se divierten, sí, y están bien y hacen amigos. Pero los adultos que futureamos y nos imaginamos escenarios terribles, es cuando justo entramos en estos estados de ansiedad o de depresión. Mencionabas tú que hay todo un equipo que da estas noticias. ¿Quiénes participan? ¿Quién da la noticia? Participa el equipo médico de oncología, que son quienes comunican esta información a los padres. En conjunto con nosotros y con oncología, también es muy importante cuidar quién va a estar presente en el momento de la comunicación. Tendría que estar mamá, quizás papá, quizás otro integrante de la familia que sea importante en la toma de decisiones. Y hay que cuidar que sea un espacio privado, un espacio en el que no haya barreras de por medio, sino que pueda interactuarse de tú a tú con la persona que está y con recibiendo. Mucho respeto, ¿no? Y con mucha empatía. Hace años se decía, los médicos no pueden
hacer como si fuéramos un número más, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos y estamos hablando con seres humanos Claro. que sienten y que les duele. Esto es en el caso de un diagnóstico, tu hijo, tu hija tiene cáncer. ¿Qué pasa en el caso donde ya el tratamiento no funcionó y hay que pues enfrentar cuál va a ser el desenlace de los hijos? Sí, en ese momento es muy crítico porque es muy difícil recibir esa comunicación. Ya no hay esperanza de que funcione. A veces se piensa que no hay esperanza, pero sí la hay, solamente que cambia el sentido. Cambia hacia qué voy a dirigir mi esperanza, ¿no? Al principio mi esperanza va a ser que mi hijo se cure, Claro. pero en esa situación donde ya no hay un tratamiento quizás curativo, la esperanza va a ser a que mi hijo hoy coma, mi hijo hoy platique, mi hijo hoy juegue conmigo. Entonces, esperanza es importante mantenerla, pero va a estar transformada. Ya no va a estar enfocada en que se cure, sino en que tenga momentos de calidad de vida el hijo, ¿no? En ese momento. Entonces, vamos tratando de transmitir justo esto a los familiares, a los padres, a la familia, a los hermanos, para que puedan entre todos hacer equipo y podamos fortalecer la calidad de vida en ese entonces. Aline Suárez, te agradecemos muchísimo esta plática. Son temas difíciles, duros, pero pues aquí hablamos de la vida y esto es la vida. Así La vida es. y lo que sigue después de ella. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieren información, que entren a la página del Hito. Así es, en Hito, en Instagram, en redes sociales, también está muy activo, también pueden seguir al Hospital Infantil Teletón de Oncología. Perfecto, te agradecemos mucho, Aline. Gracias. Hasta la próxima, lindo fin de semana. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias en radio, en televisión, vía streaming en www.rtq.mx y también recordarles que a nosotras nos encuentran en redes sociales. Ahí a mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y también nuestros canales de YouTube. Ya llegó el fin de semana, a disfrutarlo en grande, mi querida Ame, y nos vemos aquí el próximo lunes. Disfruta de tu viernes. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta ustedes, hasta sus hogares, hasta las oficinas, vehículos, en donde nos sigan. Gracias de verdad y si lo permiten, el próximo lunes aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza. Que tengan un lindísimo fin de semana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.